también el representante de la Organización Mundial de la Salud en El Salvador, Carlos Garzón, y el viceministro de Gestión y Desarrollo en Salud, Carlos Alvarenga. De inmediato cedemos la palabra al ministro de Salud, Francisco Alaví. Muy buenas noches. Este día tenemos que anunciar la pérdida de la primera vida de una salvadoreña a causa de coronavirus. Esto se trata de una de las pacientes que ingresó el día 12 de marzo procedente de Estados Unidos, una paciente adulta mayor pulmonar progresivo. Se hace un traslado hacia el área de manejo hospitalario en el cual inicia con dificultad respiratoria, progresivamente entra una insuficiencia respiratoria aguda y la paciente presenta un paro cardiorrespiratorio a raíz de esta enfermedad de coronavirus. Queremos dar el pésame a la familia de esta salvadoreña y también queremos dar el pésame a las familias de los 12 salvadoreños que hoy por hoy han perdido la vida a causa de coronavirus. Sabemos que es una enfermedad que va a tener letalidad, sabemos que es una enfermedad que está generando estas complicaciones a nivel mundial y pedimos que la población se sume, que la población siga realizando todas las acciones enfocadas a la prevención, porque es una enfermedad que causa letalidades, que causa mucho impacto en una población, en un país, en una sociedad, y esto va a ir incrementándose a nivel mundial. Podemos tener todas las medidas necesarias para restricción, podemos tener todas las medidas necesarias para distanciamiento social, pero siempre va a existir un porcentaje en el cual no vamos a poder tener intervención médica para resolver las complicaciones de nuestros pacientes. Específicamente nuestros adultos mayores han sido grupos vulnerables, han sido grupos que siempre se han tratado de identificar y de manejar específicamente para tratar de reducir el riesgo. Hoy por hoy se presentó este caso que el día de ayer comentábamos, inició con un deterioro progresivo, se ha dado toda la evaluación, todo el manejo médico que ha estado al alcance por parte del personal en el área designada y no se pudo tomar más acción, no se pudo hacer una intervención mayor ante este caso. De verdad pedimos a la población que comprenda las medidas, sabemos que genera incomodidades, sabemos que esta enfermedad, si bien en la mayoría de los casos es leve los síntomas o casi imperceptibles, incluso algunos totalmente asintomáticos, pero el impacto que puede llegar a tener en los grupos de riesgo como los adultos mayores puede ser muy grande. Entonces pedimos ser responsables, sabemos que genera inconvenientes, sabemos que tenemos dificultades en la economía, pero lo más importante es la vida de un salvadoreño. No queremos llegar a ser un ejemplo de lo que está sucediendo en España, de lo que está sucediendo en Italia, de lo que está sucediendo en China. Ha sido muy difícil tratar de avanzar en todo este proceso de información, de accesibilidad a los servicios, tratando de hacer mucha conciencia, y le pedimos a toda la población salvadoreña que se sume, que evitemos la desinformación, que evitemos tratar de realizar campañas que no benefician o que tienen objetivos totalmente diferentes a estar unidos ante esta complicación. No podemos garantizar que otra vida se pueda perder en su momento, pero sí debemos hacer mucho énfasis en que evitar salir a la calle, evitar exponernos es la única solución, es la única medida en la cual la población salvadoreña se va a proteger. Sigamos con todas las medidas de prevención y continuemos haciendo las acciones que se han venido realizando en base a las recomendaciones. Escuchamos a continuación al representante de la Organización Mundial de la Salud en El Salvador, Carlos Garzón. Gracias, buenas noches. Es lamentable la pérdida de esta vida. En la región de las Américas ya suman más de 190.000 casos a la fecha y más de 3.500 fallecidos. Lamentablemente las estadísticas no son alentadoras. Aumenta el número de contagios y aumenta el número de fallecidos. Estar en casa es la única manera de tener tiempo para encontrar los pacientes que sean positivos,
poder buscar los contactos y poder parar la expansión rápida de la enfermedad. La prevención y la contención sigue siendo la clave en esto. Como lo decía el ministro, un llamado a que si no tienen nada que hacer fuera, se queden en casa, y será la manera más efectiva de lograr parar el crecimiento. Y volver a insistir, como lo hemos dicho siempre, buscar la consulta telefónica para poder atenderles y poder hacer atenciones oportunas, tratando de reducir. Iniciamos el espacio de preguntas con Edgardo Portillo de Canal 21. Mauricio Portillo de Canal 21. Ministro, yo quiero conocer específicamente el cuadro clínico de esta paciente, si padeció de cáncer, tenía diabetes, si también nos puede hablar sobre el resto de personas que está con coronavirus y estas personas que están contagiadas, ¿qué nivel de aislamiento tienen? Porque por ahí se manejaba, obviamente no hay que hablar de rumores, pero que estaban cerca de otros pacientes que no presentan esta enfermedad y si no hay más casos confirmados. En el caso de la paciente, era una paciente que no tenía antecedentes y comorbilidades, una paciente que su edad ya la ponía en un grupo de riesgo. Esta paciente inicia como la característica de esta enfermedad con un deterioro pulmonar, con una insuficiencia respiratoria que va progresando y que de alguna medida pone una situación muy complicada la fisiología pulmonar. De esta manera entra en franco o paro respiratorio. Hay intervenciones que se pueden hacer de manera invasiva, como es la ventilación mecánica. Hay pacientes que no permiten que se pueda dar ese tratamiento de ventilación mecánica invasiva, pero el caso es característico de una población de riesgo. La evolución de estos pacientes ha sido similar en otros países. Puede llegar en algún momento a incrementarse el tiempo que estos pacientes pueden estar bajo ventilación mecánica invasiva, pero la mayoría, al final, un 50% fallece. El día de hoy se siguen corriendo pruebas. Al final de la noche va a estar la actualización. Generalmente eso es en base a todo el proceso de identificación, la recolección de las muestras, así que por la noche se va a actualizar el tema de los datos de este día. Y definitivamente todos los pacientes que son confirmados con coronavirus cumplen aislamiento. Hay pacientes que se encuentran en áreas como sospecha y que una vez identificadas las pruebas son trasladadas hacia el área de aislamiento. ¿A qué me refiero? No todos los pacientes están específicamente identificados hasta que tenemos las pruebas que confirman si un paciente tiene coronavirus. Ahora, todas las medidas van enfocadas a la protección de barreras. Tenemos grupos de riesgo y en esos grupos de riesgo se han identificado. Una vez se tiene el diagnóstico, eso hace el traslado inminente hacia el área designada dentro del hospital que se ha manejado para estos pacientes. Escuchamos a continuación a Baltasar Ventura de Así es mi gente. Gracias, ministro. Baltasar Ventura de Así es mi gente, transmitiendo en vivo para Washington. Ministro, tenemos la primera víctima del coronavirus. ¿Cuál va a ser el procedimiento a seguir? ¿Se le va a entregar el cuerpo a la familia? ¿Qué va a pasar con esta persona? Sí, existe un protocolo para el manejo del cadáver, específicamente una vez sucede la letalidad, se inicia el proceso de preparación de este cadáver y esto implica utilizar medidas basadas en hipoclorito de sodio para rellenar ciertos orificios corporales, para ubicar también dentro de bolsas específicas las cuales contienen hipoclorito de sodio. Posterior a eso viene el proceso administrativo en el cual se identifica toda la defunción y se genera el papeleo de las actas de defunción y posteriormente el traslado. Ese traslado debe ser controlado, ese traslado debe ser en doble bolsa, cumpliendo todas las medidas, debe colocarse de inmediato en el féretro y el proceso de la sepultura debe ser de la inhumación debe ser de manera inmediata, a la cual no pueden asistir familiares y eso son medidas y protocolos que ya están establecidos. Medicina Legal ha implementado este protocolo y se va a cumplir tal cual está estructurado. Escuchamos a Mario Paz de la Prensa Gráfica. Buenas noches, ministro. Algunas cosas. Estaba viendo la curva de casos y ha tenido altas y bajas.
en relación en la forma que se han ido presentando, 2, 4, 6, de nuevo 1, así ha estado. Con base a todos estos datos, si tienen ustedes previsto, digamos, en qué momento, y ya con el primer deceso también incluido, en qué momento se podría alcanzar el pico de la pandemia en el país. Eso, y si hay casos autóctonos, porque no se tiene del todo claro cuando se nos explica, digamos, con nexo o autóctono, tal vez un poco de claridad en ese sentido. Sí, en el tema de las curvas y de las fluctuaciones no existe una manera de predecir cuándo va a existir un pico. Sí sabemos que 15 días después son evidencia de las acciones que estamos realizando hoy. Entonces no podemos tener una predicción sobre si van a elevarse los casos o no, sino que sabemos que las acciones de restricción y de distanciamiento social van a ser efectivas. ¿Por qué? Porque no sabemos cuánto en algún momento pudieron personas ingresar portadores de este virus. Eso es un dato que no se tiene, pero las medidas se pueden ir observando con el tiempo. Ahora, en el caso específico de los casos autóctonos, no tenemos casos autóctonos, tenemos casos locales, los cuales sí tienen un nexo epidemiológico, en su momento se comentaba, y eso es bien importante porque son salvadoreños que, si bien es cierto, no han estado en el exterior, han sido contacto de personas que sí venían del exterior y que ya eran pacientes. Entonces todavía no se ha demostrado una circulación entre la población salvadoreña en la cual no exista un nexo o no exista una infección de alguna persona que en su momento ingresara al país procedente de un país donde circula activamente el virus. Así concluye esta conferencia de prensa. Agradecemos a los medios de comunicación su asistencia. Buenas noches para todos.